En este día donde Dios quiere seguir impulsándonos a avanzar en el camino del Evangelio. El Evangelio, cierto, son buenas noticias. Usted y yo lo sabemos que son buenas noticias. Pero también el Evangelio es arrepentimiento y fe. Diga conmigo, arrepentimiento y fe. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos? Todas las veces que sean necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o el Señor nos lleve a su presencia. Y debemos estar preparados para cuando Él nos llame. Un ejemplo que yo puedo mencionar en este día, ¿cierto? Es mi suegro, que él está preparado para cuando el Señor lo llame a su presencia. Él está viviendo tiempos de gracia, tiempos de bendición junto a la familia, junto a todos los que los amamos. Amén. Junto a su esposa, mi suegra y también nuestra discípula. Imagínense, ¿quién iba a pensar que mi amada suegra, ¿cierto?, la cual amo mucho como una madre, se iba a transformar en una discípula? Cuando al principio, ¿cierto?, cuando uno está pololeando, está de novio, las cosas son como muy serias y así como, ¿cierto?, no te lleves a mi princesa, pero igual me la llevé. Pero qué bendición es tener una compañera a tu lado, un soporte, una ayuda. Eso es la persona que está a tu lado. No es una carga, sino que es un complemento, es una ayuda idónea, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen luchas espirituales? Yo las tengo. Desde el día que llegué a Jesús, hace muchos años atrás, cuando me predicaron el Evangelio ahí en la calle, aquí en Valdivia, en la población Libertad, de donde yo era, ¿cierto? Desde ahí en adelante comenzaron las luchas espirituales. Hasta el día de hoy, hasta este momento, todos tenemos luchas. Y el tema, ¿cierto?, como dije anteriormente, es un complemento con el tema anterior. Es nuestra lucha con el pecado, ¿cierto? Ese pecado que dice el apóstol Pablo, que está ahí presente, está ahí, ¿cierto?, queriendo abordar nuestras vidas y sacarnos del propósito perfecto de Dios. Porque ese es el fin de la estrategia de nuestro enemigo, sacarnos de la fe, sacarnos del camino del Evangelio, distraernos. Por eso en este tiempo Dios quiere fortalecer la fe que Dios puso en tu corazón. Amén. Que el Señor en este día pueda seguir hablándonos y impulsándonos a avanzar. Cuando decimos que estamos caminando en el Evangelio, hay un camino que ya está trazado, hay un camino que ya Dios estableció para que tú transites en ese camino. Pero en ese camino hay piedras, en ese camino hay situaciones y en ese camino hay luchas espirituales. Diga conmigo, luchas espirituales. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿cierto?, que ya lo leyó mi consierva Mónica, ¿cierto?, del cual vamos a reforzar en esta hora. El apóstol Pablo se pone como un ejemplo vívido, como un seguidor de Jesús, ¿cierto?, teniendo las mismas luchas que tiene usted hoy día. Imagínese, el apóstol Pablo es de una época anterior, muy anterior a la nuestra, y nos dice que vamos a tener estas luchas. Por ahí usted va a notar algunas letras o algunas palabras destacadas en rojo. Esas palabras en rojo es como alerta, alerta, alerta iglesia, alerta pueblo. ¿Cierto? Usted ya escuchó anteriormente el texto, solamente yo voy a reforzar algunas palabras que salen ahí. Por ejemplo, ¿seguiremos pecando?
diga no. Tiene que haber un rotundo no, aunque nuestra carne quiera, porque la carne pide, ¿cierto? Pide hacer su voluntad, y esa es la lucha que tenemos. Es una lucha diaria, es una lucha constante. Usted puede reprender alguna situación en su vida, pero prontamente quiere volver. ¿Usted piensa que murmurar es pecado? Sí. ¿Quejarse es pecado? Sí. Gracias a Dios que hoy día no se abre la tierra y somos tragados. Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba y se abría la tierra y unos miles se morían. Y usted se preguntará, ¿por qué no ocurre eso hoy? ¿La misericordia de Dios? ¿La gracia de Dios? ¿O Jesús en tu vida? Es Jesús en tu vida, es el Espíritu Santo de Dios, porque todos pecamos constantemente. Si alguien tiene que levantar, ¿cierto?, la mano y decir que es un pecador, soy yo. Un pecador pero arrepentido. Un pecador arrepentido. Eso es lo que somos todos. Pecadores arrepentidos. Amén. Y siguiente, por favor. Dice, pecadores éramos. Diga ahí, éramos pecadores. Éramos. Tiempo pasado, ¿cierto? Tiempo pasado. Éramos pecadores. El pecado ya no nos gobierna. Dígale al que está a su lado, el pecado ya no te gobierna. Tienes luchas, pero ya no te gobierna. Así que si alguien está luchando con alguna situación emocional, mental, carnal, es parte de tu vida como cristiano. Claro que sí. Alguien se puede sentir pecador porque tiene luchas. Amado, no te sientas pecador. Son luchas espirituales. Lo que no tienes que hacer es ceder al pecado. Si David no hubiese cedido al pecado, si tan solo lo hubiese pensado, otra sería la historia. Pero qué corazón el de David. A pesar de que pecó, él fue arrepentido al Señor. Siguiente. Pecado. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder. Oh, extraordinario. Leámoslo nuevamente. Cuando Jesucristo murió y resucitó, le podemos agregar, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. Y tú te puedes apropiar de esa promesa, porque lo que está diciendo ahí es una promesa para este tiempo, para este día. Cuando tú sientas tentaciones, luchas, conflictos con tu carne y que tu carne te pide ceder al pecado, tienes que recordar esto. Esta preciosa palabra, esta preciosa promesa. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. La vida que estás viviendo ahora, a pesar de tus luchas, a pesar de tus conflictos, es para agradar a Dios y a Jesús. Amén. La siguiente, por favor. La siguiente. Nos vamos a saltar esta, porque ya lo hemos leído. Esa es lo importante. El discípulo. Diga, yo soy discípulo. Todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor Jesús. Cada uno en una línea es discípulo del Señor Jesús. Y el discípulo necesita comprender, necesita entender, necesita saber quién es Dios para su vida. Necesita entender que usted sirve al Rey de Reyes. Necesita entender que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y que lo que Él hizo por ti y por mí no fue algo pequeño, fue algo grande. Esto yo me lo he recordado todos los días de mi vida. Si usted me pregunta cuántos años llevo sirviendo a Jesús, de los 18 a los 54 que cumplí en julio, son hartos años. Y eso no es por mi intelecto, no es por cosas mías, sino es por la obra de Dios en mi vida.
Diga conmigo, la obra del Señor en mi vida. No hay nada de lo que yo me pueda gloriar, no hay nada de lo que me pueda jactar. Todo es gracias a entender que Dios es poderoso y que en este camino de la fe, en esta nueva etapa de nuestra vida, de ser discípulos, de ser hijos de Dios, ¿cierto? Tenemos que comprender que la fe que recibimos fue gratuita. ¿O usted pagó algo por eso? Nada. Jesús pagó el precio y fue un alto precio. Nunca te olvides de eso, que Jesús pagó un alto precio por tu vida y por tu salvación. Como el hermano que contaba el testimonio de la ofrenda, ¿cierto? Que se le perdió el hijo y pensó que se había quedado, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener tal convicción en esta etapa de nuestra vida, de la fe, que si el Señor viene ahora, ¿te vas con Él? Como esta pregunta de encuentro, que yo la manejo muy bien. Cierra tus ojos, ¿cierto? Y si el Señor viniera en este momento, ¿te vas con Él? Tendría que ser un rotundo sí, me voy con Él. Aun cuando yo tenga luchas, aun cuando esté viviendo alguna situación en mi vida, yo tengo que tener la seguridad. Diga conmigo, seguridad. Así es, la seguridad del creyente, la seguridad del discípulo. La siguiente, por favor. No sé si algo le pasó a esta tablet. Algo le pasó, se apagó, no tenía que apagarse. El pecado, ¿cierto? El pecado, nosotros cuando pensamos en el pecado, ¿cierto? Pensamos que, tenemos que cumplir los 10 mandamientos, no tenemos que errar a ninguno de ellos, pero es mucho más amplio, ¿cierto? El pecado que pueda, o la lucha que yo pueda estar viviendo, teniendo, es muy distinta a la lucha que tiene mi hermano que está al lado mío. Mira a su hermano, puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser su compañero en la fe, puede ser su condiscípulo. Así que dígale que está a su lado, la lucha que tú tienes no es la misma que yo tengo. ¿Cuál es el pecado fundamental que nos muestra la palabra de Dios? La rebelión, ¿cierto? La desobediencia. ¿Cierto? Dice ahí, en esa lámina, dice, acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Acciones cotidianas, ¿cierto? En mayor grado, en menor grado. Pero no es solamente eso. Gracias. No es solamente eso, es ceder, dice ahí. Ceder ante el poder del maligno. Ceder ante el poder del maligno. Entonces aquí es donde tenemos que poner atención. Tenemos que ceder ante la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a tener luchas. La visión del pecado en el Nuevo Testamento es, en cierto sentido, la falta de comunión con Dios. Y sabe, en esta lucha espiritual que Pablo nos indica, nos muestra a través del libro de Romanos capítulo 6, él mismo se presenta como un testimonio viviente. Pablo es un discípulo de Jesús, ¿cierto? Como usted y yo somos discípulos de Jesús. Él está diciendo, mira, mi carne quiere hacer su voluntad. No hago lo que quiero, ¿cierto? En ese como enredo de palabras, Pablo nos está diciendo que la carne quiere hacer su voluntad, ¿cierto? Y el Espíritu también quiere hacer la voluntad de Dios. Y hay un conflicto, ¿cierto? Hay un conflicto espiritual en nuestro interior.
pero la clave está en ceder a las demandas del Espíritu Santo de Dios. Porque sabe, en esta carrera de la fe, como también lo presenta Pablo, en este camino de la fe, en este camino del Evangelio, vamos a tener obstáculos, vamos a tener situaciones, vamos a tener que saltar vallas en una carrera, se saltan vallas. Y no importa si llegas en último lugar, lo importante es llegar a la meta. Usted ha visto en esas carreras donde se caen feo, pero algunos vuelven atrás de los que van corriendo. Qué gesto, ¿cierto? Pero lo ayudan a llegar a la meta. Esa es la idea, amado. Ese es el propósito de Dios. El Señor Jesús enseñó enfáticamente que el pecado es una condición del corazón del hombre y de la mujer, ¿cierto? Ahí en Mateo, no lo busque, solamente lo voy a mencionar, tampoco lo vamos a proyectar. Mateo 5:21 muestra que la ira interior equivale a asesinato. Wow, debemos tener cuidado con el enojo, que el enojo pase a una ira, y como dice la Escritura, se pueda transformar en una raíz de amargura. Y ahí estaríamos en peligro. Pero la Biblia inmediatamente nos indica que cuando quiera brotar una raíz de amargura, inmediatamente desecharla, ¿cierto? Desecharla. Como cuando uno toma una planta, ¿cierto? No le deje la raíz. Si es una planta que no va a prestar de bendición en nuestro lenguaje a tu tierra, sácala de raíz. Nunca la cortes arriba, ¿cierto? Y deje la raíz, porque va a volver a brotar. Sácala de raíz. También en Mateo 5:27 dice que la mirada impura equivale a adulterio. ¿Se da cuenta? Es una lucha espiritual, es una lucha con nuestra carne, donde todos vamos a vivenciar esta lucha. Luego que nos convertimos en discípulos, en hijos de Dios, diga conmigo, soy un discípulo, soy una hija, un hijo de Dios. Amén. Así es. Siguen las luchas. ¿Cierto? La pastora Mónica dijo, yo tuve que pedir perdón, ¿cierto? Porque cuando alguien predica y dice, todas las cosas te van a cambiar, te va a ir todo bien. Claro que te van a ir bien, las añadiduras, ¿cierto? Pero uno comienza a tener más luchas espirituales. Y el apóstol Pablo lo reconoce en su propia vida, ahí en Romanos capítulo 7, ¿cierto? Dice, versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Antes de avanzar con este texto, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque él trae una herencia carnal que viene desde el Génesis, desde cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿cierto? Hasta el día de hoy, esa herencia viene en tu ADN, en tu carne, el no querer hacer el bien. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta que es una lucha espiritual? Entonces, lo espiritual se puede, ¿cierto?, combatir con lo carnal. No, tenemos que usar armas espirituales, tenemos que usar herramientas espirituales. ¿Y qué herramientas tenemos en este tiempo donde tú eres un discípulo, una hija, un hijo de Dios, ¿cierto?, con estas luchas? Mire, previa a la convención estuvimos en un tiempo de oración, de ayuno, y qué gratificante, pero fue una lucha, ¿sí o no? ¿Cuántos pudieron ayunar en este tiempo previo a la convención? Levante su mano.
sin juzgar a los que no levantan su mano. No, tranquilo, hermano, tranquilo. No te vamos a juzgar porque la palabra de Dios dice que no debemos juzgar a nadie. Pero el Señor te estaba mirando. Igual. El Señor te estaba mirando tu actitud, tu corazón. Yo le dije a los discípulos de la célula, bueno, si alguno no pudo ayunar, pero oró, bien. Eso es lo importante también. Pero qué gratificante, qué fortalecedor fue ayunar previamente a la convención. Es como que quedó el gusto de seguir ayunando después de la convención. Así que por lo menos tenemos que ayunar una vez al mes, mínimo. Si estuvimos ayunando toda la semana, 4 ayunos, 6 ayunos, maravilloso. La lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacer su voluntad y el espíritu también. ¿Quién va a ganar en esta carrera, en esta lucha espiritual? ¿Quién va a ganar? Surge aquí una pregunta. ¿Quién va a ganar en nuestra vida espiritual? El que alimentemos más. El que usted alimente más, ese se va a fortalecer, ese va a ganar en tu vida. Así que si tú estás alimentando más tu carne que tu espíritu va a comenzar a minimizar, se va a poner raquítico, ¿cierto? Pero Dios es tan bueno que en este tiempo nos está dando todas estas palabras, todas estas herramientas para que tú salgas vencedor de esta convención. Amén. Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso al Rey de Reyes. Ahí en Gálatas 5, 16, 17 y 24, el apóstol Pablo nuevamente nos recuerda algo importante que nosotros debemos saber y entender. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué tenemos que andar? En el Espíritu, sin juzgar a los demás, ¿cierto? Porque cada uno tiene sus propias luchas, cada uno tiene su propia dificultad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. No se distraiga, ¿no? Recuerde que una palabra que tú recibas en este instante es lo que va a hacer tu rema, por decirlo de esta manera. Amén. Y estos dos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Así que podemos hacer, surge una pregunta, la Biblia nos enseña inmediatamente y tenemos que hacer preguntas. ¿Podemos hacer lo que queramos? Fue como un no medio tibio. ¿Podemos hacer lo que queramos? No. Los que están allá mirándonos a través de la plataforma, ¿cierto? ¿Ustedes pueden hacer lo que quieran? Digan no los podemos ver, pero sí, yo sé que están levantando su dedito ahí diciendo no. Esto es cierto, no hagamos lo que queramos. Pero los que son de Cristo, diga conmigo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y sabe que yo también cuando tengo que ir a ducharme y hay alguna tentación, aunque sea con agüita calentita, digo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué significa estar crucificado con Jesús? Alguien que está en una cruz con clavos en los pies y en las manos, ¿se puede despegar solo? Imposible. Imposible, amado. Eso significa estar crucificados de cierta manera con Jesús. Usted ya no vive. ¿Y por qué estás pataleando? ¿Y por qué, cierto, estás en ese dilema? Yo veo aquí una palabra, dice dilema, con signo de interrogación. Desde allá de la punta hasta la otra punta hay una palabra que dice dilema. Bueno, que el Señor resuelva ese dilema en tu vida. Amén. Que el Señor resuelva ese dilema en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos crucificados con Cristo. Y tenemos que recordarlo todo el tiempo.
Cuando un discípulo me llama y me dice, no voy a dar nombre obviamente, me dice, estoy sufriendo, estoy pasando estas luchas, estos conflictos. Recuerda lo que dice la palabra, con Cristo estás juntamente crucificado. ¿Y cuándo voy a vencer? Bueno, si es la vez número 500 que acabas de decir esto y todavía sientes que estás en esa lucha, tal vez a la 501 ya no va a ser tu tema, pero dilo permanentemente. Romanos 8:11 dice esta preciosa palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Quién nos vivifica? Dígalo fuerte, está ahí en la palabra de Dios. Cristo es el que nos da vida. Él lo dijo, que nos daría vida en abundancia. En medio de estas luchas, en medio de estos conflictos que estamos viviendo en esta tierra, estas luchas espirituales, Él nos vivifica. Vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿cierto? Él sabe, porque el mismo Jesús, el mismo Dios se hizo hombre, se metió en un cuerpo mortal para experimentar lo que tú estás experimentando en este tiempo. Se da cuenta que el Señor entiende lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando, ¿cierto? Sin embargo, Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Amén. Y ahí es donde tú tienes que apuntar. Él mismo nos alienta, Él mismo nos impulsa en este tiempo de convención a que lo miremos a Él, a que pongamos, como dice el mismo apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ve que usted tiene que aprenderse la Biblia, la palabra de Dios, para que cuando usted tenga esas luchas espirituales, sea la misma palabra quien te dé la respuesta, quien te anime, quien te vivifique. Y Él mismo nos alienta con su propio testimonio. Jesucristo, la base de nuestra victoria siempre será a la luz de la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? La victoria está en la palabra de Dios. El Señor Jesús es un claro ejemplo. Cuando Él fue tentado, como hombre, recuerde, como hombre, Él fue tentado en el desierto. Sin embargo, ¿qué herramienta usó Jesús? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que usar usted en esta lucha contra el pecado? La palabra de Dios, ¿cierto? Por eso a los niños judíos hasta cierta edad o en cierta edad tenían que recitar, aprenderse, ¿cierto? Supongamos todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tenían que sabérselo de memoria. ¿Por qué? Porque esa palabra los iba a acompañar toda su vida. Y yo sé que usted tiene textos favoritos, ya, Filipenses 4:13, el común, el clásico, o Romanos 6:23, o cualquier otro. Pero usted tiene que recitar más palabras de Dios, no solamente ese, mucho más, ¿cierto? En Colosenses 2:13, 14 al 15, no lo muestren por favor porque no se los pedí, pero lo tengo acá escrito, dice: y vosotros, estando muertos al pecado, ¿estamos muertos al pecado? ¿O todavía está? Ahí está el dilema. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El Señor te perdonó todos tus pecados, amado. Independiente que en este tiempo tengas luchas espirituales, Él te perdonó todos tus pecados. Pero hay una herramienta que usa el diablo y se llama culpabilidad. Claro, cuando tú pecas, viene con un martillo a darte en tu mente,
a darte en tu corazón y a destruir tu fe. Sin embargo, tenemos la opción de confesar nuestros pecados al Señor. El que confiesa su pecado, se aparta, alcanza. Vaya, qué bueno es Dios. Y sabe que el diablo a veces susurra al oído diciéndote: no, tu Dios no te quiere perdonar, Él está lejos de ti, no escucha tu oración. No, amado, no escucha al diablo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la palabra de Dios. Amén. Dice que también este texto de Colosenses dice que Él anuló todos los decretos, todas tus maldiciones familiares, generacionales, todas fueron clavadas en la cruz del Calvario. Amén. Él, con su sacrificio, Jesús, las exhibió públicamente. Entonces el diablo veía cómo Jesús se ofreció como un cordero, cierto, perfecto, para llevar todas tus luchas, todas tus maldiciones. ¿Qué debemos activar entonces en nuestra vida? La confianza. Diga conmigo, confianza. Esta es mi palabra rema que quiero compartir con ustedes. En esta lucha con el pecado tenemos que activar la confianza. Diga confianza. Nuevamente, confianza. Los que están allá conectados, confianza. Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Usted quiere confiar en el Señor? ¿Quiere poner toda su confianza? Amén. Pese a lo que está viviendo, pese a la adversidad que tuviste tal vez al llegar a esta convención, frente a las luchas que estás viviendo, que tal vez en este mismo momento tengas en tu vida, confía en el Señor. Él no se equivocó contigo. Él no se equivocó. Dígale a la persona que está a su lado: no se equivocó contigo. Amén. Otra palabra que quiero compartir y regalarles a ustedes de parte de Dios. Ahí Jesús, son palabras de Jesús en Marcos 11:22. Yo lo tengo acá, por favor no lo busque, simplemente escúchelo. Confíen en Dios, dice Jesús. Les aseguro que si tienen confianza, diga conmigo, confianza, y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Así que si algo estás pidiendo en este tiempo de lucha, es que Dios lo va a responder. No me escucha a mí, escucha a Jesús, escucha a Dios. Es la palabra de Dios que hoy día está siendo soltada sobre tu vida, ¿cierto? La pregunta que Jesús nos hace hoy: ¿quieres que suceda algo extraordinario en tu vida espiritual? Yo creo que todo, yo levanto mi mano, no puedo levantarla dos porque la tengo ocupada, ¿cierto? Pero yo quiero que en esta convención Dios haga algo extraordinario. Que cuando tú llegaste, igual como cuando alguien llega a un encuentro, te vayas pleno, te vayas con tal convicción, con tal fe, ¿cierto? Que cuando llegues a tu ciudad, cuando llegues a tu casa, la atmósfera espiritual comienza a cambiar. Esto va a suceder porque tú estás confiando en el Señor. Dependencia absoluta tenés que también activar en tu vida. Confianza y dependencia total. Diga dependencia total. No parcial. No parcial, no, amado. Dependencia total. Debemos echar fuera toda autosuficiencia. Escríbalo ahí porque después lo vamos a echar fuera. Vamos a echar fuera toda falta de confianza. Si en este tiempo te has sentido cojo espiritualmente, aun cuando tienes tus dos piernas, pero te has sentido que has estado cojeando en la fe, hoy día el Señor quiere sanarte.
Él lo va a hacer. El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. Si has estado viviendo un tiempo de incertidumbre, de afán, el afán son preocupaciones excesivas. Amén. Si has estado afanado en algo, confía en el Señor. Confía, ¿cierto? Dependencia total. Si hay algo que está aportillando o quiere dañar tu fe, entonces es el tiempo de derrotar, de quebrantar de tu vida toda palabra de culpabilidad. No le creamos al enemigo, no le creamos al diablo. Y sabe, y con esto termino esta preciosa palabra, porque hay palabras en tu vida que te marcan. Hay palabras que vienen, ¿cierto? Y son un rema para tu propia vida. Dice, no temerá mi corazón, aunque se levanten guerra contra mí, yo estaré confiado. Aunque se levanten 1000 a mi derecha, 10,000 demonios a mi otro lado, yo confiaré en el Señor, yo estaré confiado. Póngase de pie, vamos a orar por esta preciosa palabra y vamos a derribar hoy día. A mí me encanta, usted sabe que tuvimos muchos años en los encuentros y aquí hay personas de esa época, de ese tiempo, hay pastores, hay líderes, ¿cierto? Y gracias a Dios porque has permanecido, has sido fiel como nosotros que hemos sido fieles al Señor primeramente, y que has permanecido en esta casa, te vas a poner en actitud de guerrero. Amén. Esto me encanta, esto es algo que está impregnado en mi vida, la actitud de guerrero. Aunque yo tengo mis luchas, mi esposa sabe, mis hijos también lo saben, no soy perfecto, tengo mis temas, pero hay un tema que tengo resuelto, que es que le creo al Señor, que es que amo al Señor, y ellos no pueden decir lo contrario. Amén. Así que vas a ponerte en esa postura de guerrero y vas a orar primero al Señor, te vas a cubrir. Señor, hoy día nos cubrimos con la sangre del Cordero, con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que tan solo una gota de esa sangre, los demonios tiemblan y temen. Y hoy día, en el nombre de Jesús, nos revestimos de tu presencia para derribar toda artimaña, para derribar todo plan del enemigo en contra de nuestra vida espiritual. Hoy día, Señor, nos protegemos y declaramos y comenzamos a derribar hoy día toda autosuficiencia. Comenzamos a derribar de nuestra vida todo afán. Rompa y quebrante en su vida. Si es otra situación, rompa. Recuerde que su boca tiene poder. Su boca tiene poder. Su boca tiene poder. Lo que usted declare, lo que estás viviendo, comienza a romper eso en el nombre de Jesús en tu vida, en tu casa. Comienza a romperlo en el nombre de Jesús. Échalo fuera. Con autoridad del Señor. Dice que Dios ha puesto autoridad en tu vida. Sí, Señor. Hoy día echamos fuera toda autosuficiencia. Echamos fuera de nuestra vida toda falta de confianza. Echamos fuera de nuestra vida toda incertidumbre. Echamos fuera de nuestra vida toda culpabilidad. Toda voz del diablo que ha venido a dañar tu fe en esta hora, en este tiempo. Rompemos y pisoteamos toda voz del diablo. Rompemos y pisoteamos toda voz del enemigo en este tiempo. Y comienza a declarar lo que a ti te está afectando en este tiempo. Aquella voz del enemigo que ha estado dañando tu mente, hoy es el tiempo de derribarla. No mañana, hoy, dice el Señor. Si hoy escuchas mi voz, si hoy oyeres mi voz, amén. Sí, Señor, en el nombre de Jesús no temeremos. Derribamos todo temor, todo fracaso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy día
nos declaramos libres. Diga: yo me declaro libre. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Oh Señor, no temerá mi corazón. Declara este precioso salmo: no temerá mi corazón, aunque se levante en guerra contra mí. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Abraza a la persona que tienes a tu lado y dile: yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Confianza, confianza, dependencia total de nuestro Dios. ¿Se da cuenta que Dios es tan bueno? Y que en esta lucha con el pecado que tenemos a diario, Él está a nuestro favor. Él está contigo, amado. No le creas, como siempre le decimos a nuestros discípulos, no le creas al diablo, créele a Dios, créele a su palabra, proclama, declara, porque son armas poderosas que están a tu favor. Aleluya.